Hiciéramos un gesto para que el señor Sánchez no tuviera que depender de los golpistas. Pero si yo ahora subiera a esta tribuna y dijera lo contrario de lo que dije en las elecciones de una manera clara y rotunda, ¿qué dirían los españoles de mí? Pues dirían que soy un fraude, que soy un mentiroso, que soy un estafador, que soy un personaje sin escrúpulos, una persona indigna de representar a los electores, indigna de representar a sus compatriotas, en fin, una persona sin escrúpulos y sin honor, que es una palabra que, por cierto, se ha pronunciado mucho a lo largo de esta mañana. Pues bien, ¿qué repitió el señor Sánchez? Y conviene que recordemos de nuevo para que conste en el diario de sesiones durante estos años, durante estos meses y durante estas fechas electorales. Hoy, por cierto, nos ha dicho que la mentira no es un fenómeno nuevo, ya lo sabemos. Nos dijo y nos prometió a todos los españoles, especialmente a los que le votaron, que no pactaría con los populistas, con los comunistas, porque eso conduce a la pobreza, a las cartillas de racionamiento y a la Venezuela de Chávez. Literalmente, señorías. El señor Sánchez dijo que no tendría ministros comunistas en el Gobierno porque entonces no podría dormir igual que la mayoría de los españoles. Nos dijo que aquello le quitaba el sueño y nos llevó a unas nuevas elecciones. El señor Sánchez dijo que prohibiría en el Código Penal los referéndums ilegales y que nunca pactaría con los separatistas. El señor Sánchez, hoy de nuevo candidato a la presidencia del Gobierno, dijo en el templo de la soberanía nacional, aquí mismo en esta tribuna, lo siguiente. Lo voy a decir aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España dependa de partidos independentistas como RC, y hoy depende precisamente de su abstención. Consta en acta, señorías, como consta en los actos del señor Sánchez, la traición permanente. Así que, en buena lógica, ya sabemos lo que es que en la cubana un político indigno que ha cometido el mayor fraude electoral de la democracia española, pactando al día siguiente de las elecciones con los que había dicho por activa y por pasiva durante la campaña que no iba a pactar, al día siguiente exactamente. Y la verdad es que a algunos ya no nos extraña. En el señor Sánchez todo es un fraude, desde su tesis doctoral convertida en secreto de Estado hasta el discurso que ha interpretado hoy, y lo quiero decir con esas palabras, que es todo una estafa a los votantes, muy especialmente a los honrados votantes socialistas y una traición al conjunto de los españoles. Pero da igual, porque, señores comunistas y separatistas, a su testaferro ya nada le quita el sueño con tal de seguir durmiendo en el Palacio de la Moncloa. Por cierto, ha dicho el señor Sánchez que no nos gusta un pelo. Y es verdad, ya se gusta bastante él solito. Y ha dicho también que Vox, a la que él llama la ultraderecha, es una planta exótica que comenzó a florecer en Andalucía y floreció rápidamente por necesidades de la sociedad andaluza para mandar a los socialistas a la oposición después de 40 años, haciendo lo imposible, lo que todos habían pensado que no iba a ocurrir y lo que los socialistas habían dado también por imposible. Y, por cierto, si aquello lo pudimos hacer, con mucha más facilidad vamos a poder echar al señor Sánchez, porque, de hecho, 300.000 de los socialistas que ya le votaron a él en abril han decidido apostar por Vox en estas elecciones de noviembre. En definitiva, nada de lo que diga el señor Sánchez en esta tribuna ni en ningún sitio merece la más mínima credibilidad y respeto, así que no tiene mucho sentido hablar de lo que él ha dicho esta mañana en la Cámara. Aquí hemos oído a un charlatán cuyas palabras tienen el mismo valor que las de un timador profesional, a un actor con corbata morada que lo mismo podía haber venido aquí con el lazo amarillo en la solapa. La palabra dada se cumple. Eso es algo que algunos enseñamos a nuestros hijos y es sin duda algo que el señor Sánchez no practica y nunca podrá transmitir. Por eso yo creo que hago bien en esta tribuna en dirigirme a los verdaderos capos de este Gobierno, a los señores comunistas de Podemos y a los separatistas y golpistas de toda condición. Ustedes ya saben perfectamente que el señor Sánchez les va a traicionar. Eso es algo tan evidente que le están pidiendo que cumpla a toda prisa los acuerdos a los que han llegado, acuerdos infames que producirán daños, en algunos casos, irreversibles. Usted, señor Pablo Iglesias,
le ha pedido en primer lugar unos cuantos sillones en el Consejo de Ministros, desde donde manejar presupuestos con los que alimentar a ese leviatán comunista que necesita de la subvención, del dinero público y de los impuestos brutales para desarrollarse. Por eso lo primero que harán será subir los impuestos a los españoles, sin importarles la miseria y el desempleo que van a producir. De hecho, ustedes necesitan la miseria para trincherarse en el poder, como ha ocurrido en Venezuela. Y con esos millones saqueados a la España que madruga, regarán a cada asociación, a cada ONG, a cada medio de comunicación y a cada empresa controlada por sus camaradas. Gasolina que pagaremos todos los españoles para alimentar la maquinaria liberticida que ya se vislumbra en el programa que han pactado, a pesar de los eufemismos y de esa neolengua en la que ustedes hablan y en la que algunos nunca hablaremos. Por poner solo unos ejemplos, ustedes pretenden liquidar la libertad de educación impidiendo que los padres ejerzan el derecho constitucional a elegir la educación de sus hijos. Probablemente acabarán apoyando contenidos para niños, por cierto, en contradicción a lo que decía el señor Sánchez esta mañana, que hasta hace poco se habrían considerado corrupción de menores, como ya ha ocurrido en alguna comunidad autónoma. Ustedes pretenden liquidar también la libertad religiosa, incorporando ese concepto de laicidad del Estado, absolutamente fuera de la Constitución, que recoge que España es un Estado aconfesional, pero no laico. Ustedes pretenden incluso coartar la libertad de expresión. Ya anuncian, y lo ha hecho esta mañana el señor Sánchez, que van a crear guías y cursos que de facto servirán para censurar un contenido u otro en las redes y promocionar los que convengan. Es decir, más millones, más dinero, más oficinas para comisarios políticos. Entiendo que esto de las redes les preocupe porque ya controlan ustedes una gran parte de los medios de comunicación, entre otras cosas gracias al señor Rajoy, como bien sabe el señor Casado. Y ahora pretenden acallar las voces críticas en las redes y en las calles. Y me viene a la imagen un buen hombre jubilado que ayer osó ponerse delante de la sede del Partido Socialista a decir «Viva España» y «Feliz Navidad» y que fue arrastrado de malas formas por la policía que envió el señor Marlaska, en una España en la que se pueden cortar carreteras, en la que se pueden quemar contenedores y en la que el presidente de la Generalidad está en absoluta rebeldía, se arrastra a un buen hombre jubilado porque osa ponerse delante de la sede del Partido Socialista. Y esta es la España bolivariana a la que algunos nos quieren llevar. Pero en este programa bolivariano todavía van más allá y están dispuestos a pisotear incluso el derecho al trabajo. Sí, el derecho al trabajo, porque ustedes proponen en su acuerdo derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que voy a leer aquí. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o a continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de 1 año y 9 meses hasta 3 años. Es decir, que bajo su gobierno, sus piquetes, sus escraches, es decir, sus milicianos, tendrán impunidad total para coaccionar a empresarios y a trabajadores. Y si no, explíquennos por qué quieren derogar este artículo del Código Penal. Y esa coacción, señorías, que podrán ejercer miles de liberados, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Acabará también con la libertad de cátedra, con la libertad de expresión en las universidades, como intentaron con la señora Rosa Díez, a la que no le permitieron ustedes hablar? Por supuesto, los socios comunistas y bolivarianos imponen también un programa de gobierno que profundice en la división de los españoles en todos los aspectos, ya sea por su sexo, por su visión de la historia, por su religión, por su lengua o por el territorio en el que vivamos. En fin, les ha faltado proponer directamente la derogación del artículo 14 de la Constitución, porque es de hecho lo que ustedes pretenden y en gran medida ya lo han logrado en algunos aspectos. Y esa estrategia suicida de división y de enfrentamiento, por supuesto, apuesta por seguir con las profanaciones de tumbas, por imponer una historia maniquea y oficial que condene a media España, que amordace a los historiadores y su libertad de cátedra y que reabra las heridas que el pueblo español ya había cicatrizado y que tantos buenos socialistas habían aplaudido. Está bien, por cierto, que elijan el mes de octubre como el día de recuerdo a las víctimas de odios pasados. Así podrán ustedes, los socialistas, pedir perdón por los crímenes del PSOE en 1934, cuando dieron un golpe de Estado contra la República, o los crímenes de octubre de 1936 en Aravaca, donde las milicias socialistas y comunistas comenzaron el asesinato de miles de españoles, muchos de ellos niños, aunque ustedes se rían en estos momentos, que luego continuarían en Paracuellos. No tengo duda
de que ustedes van a hacer muchísimo daño. Harán mucho daño, pero fracasarán. Y excepto unos miles de fanáticos y de nostálgicos y otras decenas de miles que viven del cuento de la memoria histórica, la mayoría del pueblo español acabará rechazando su cultivo de los odios viejos, de los odios de otro milenio. Pero todavía nos proponen más ámbitos de división, por ejemplo, en eso que ustedes llaman género. Ya han hecho leyes como la fracasada en la lucha de la violencia contra la mujer, que acaban con la igualdad de todos los españoles ante la ley. Y no solo lo digo yo, lo dice el señor Alfonso Guerra, de su partido, que hace poco advertía que esa ley que ustedes defienden y que, por cierto, han apoyado todos los grupos de esta Cámara, menos Vox, es una ley abiertamente inconstitucional y que solo fue aprobada por el Tribunal Constitucional por las presiones que recibió de Zapatero. Pero de la sumisión de los tribunales ya hablaremos luego, que es un tema que interesa especialmente a la señora Lastra y al señor Garzón. Pero ahora esta locura sin pies ni cabeza necesita muchos millones. Es la ideología de género. Y la quieren extender ustedes también al terreno fiscal. Nos hablan de fiscalidad de género en su acuerdo. Y eso va a ser divertido, porque lo que ustedes llaman género es una percepción personal que el Estado tiene que reconocer según sus propias leyes. Y nada tiene que ver con el sexo de nacimiento. Si ustedes, por ejemplo, pretenden una fiscalidad favorable a las mujeres por el hecho de serlo, pues dígannos cuántos españoles no se van a sentir mujer a la hora de hacer la declaración de la renta. Y es que en ustedes todo lo que no es violento o ilegal es sencillamente absurdo. También dividirán a los españoles con respecto al cambio climático. Ya lo están haciendo como excusa para culpabilizar a nuestro campo y a nuestra industria, a nuestra agricultura, para oponerse a un plan hidrológico nacional que lleve el agua a todos los españoles, para castigar a las personas más humildes que ya no pueden entrar con sus coches en las ciudades y no tienen dinero para comprarse otro, para criminalizar nuestras formas de vida y para llevar al paro a miles de españoles trabajadores del sector del automóvil, una industria absolutamente imprescindible en nuestro país. Y ya han visto estos días cómo en España han caído las ventas del automóvil. Claro, a las ministras se les calienta la boca contra el diésel y eso tiene consecuencias directas sobre nuestra economía y sobre los empleos. Y, por supuesto, promueven ustedes la división entre territorios. Según la comunidad en la que resida, cada español tendrá unos derechos u otros. Y eso no es nada nuevo, porque esa injusta división ya existe en España, pero ustedes proponen profundizar en ella hasta el punto de que quien resida en una comunidad autónoma, y esa es la clave de la cuestión y de lo que aquí hoy estamos debatiendo, una que ustedes consideren nación, podrá decidir sobre el conjunto de España. Y el que resida en Teruel no podrá decidirlo. Y aquí enlazamos con otras de las cartas a los Reyes Magos que han escrito los otros patronos del señor Sánchez, los separatistas, los caciques del Partido Nacionalista Vasco a lo suyo, en este juego ya tradicional y miserable de sacar tajada de cada debilidad de España, bien sea recogiendo las nueces del terrorismo o las nueces del golpismo en Cataluña. Es decir, lo de siempre. Ellos con tal... Aquí no ha cambiado nada. Ellos con tal de debilitar a España se hacen lo que haga falta. De izquierdas, de derechas, republicanos, comunistas, racistas, supremacistas, lo que sea. Como bien sabe el señor Aitor Luis Esteban, un estudioso de la historia de su partido y a quien tanto le gusta disfrazarse de Gudari y recrear batallitas. Y ojo, señores diputados, que esta no es una licencia literaria, entren ustedes en Google. Pues bien, estos señores del PNV, primero, piden que el señor Sánchez cumpla los acuerdos que en su día firmaron con el señor Rajoy. Por cierto, que no sé si el señor Casado se opone a esta parte del programa de gobierno. Y en segundo lugar, hablan en nombre de los navarros, donde el PNV es inexistente, con esa prepotencia clásica del separatismo vasco, y piden echar a la Guardia Civil de la comunidad foral. Otro desprecio más a los mejores hombres y mujeres de España, a los que nos cuidan y protegen, a los que han cuidado y protegido a tantos concejales socialistas en el País Vasco y en Navarra, y para los que exigiremos siempre respeto y equiparación salarial, pero de verdad, no la expresada en un discurso de alguien que jamás cumple su palabra. Y, por último, piden igualdad en el reparto del botín golpista, porque, claro, ustedes lo valen, no quieren ser menos que el separatismo catalán. Ellos son ciudadanos de primera. Y los de Palencia, los de Murcia, o los de Canarias, o los de Teruel,
son unos súbditos que tienen que aceptar lo que negocien los supremacistas de distinta condición. Con estas peticiones del PNV a Bildu le quedaba poco por pedir, así que se han conformado con un acercamiento de un asesino en serie en los últimos días y con la garantía de que podrán seguir homenajeando impunemente a sus criminales. Por todo lo demás, parece que están contentos, no hay más que verles. El empleado Sánchez cumplirá los acuerdos con ETA de excarcelaciones y de blanqueamiento, como antes hicieron el señor Rajoy y el señor Rodríguez Zapatero. En justicia, el señor Sánchez debería darles a ellos un ministerio que bien le podría quitar al señor Iglesias, que tanto les alababa en aquella rico taberna, porque son los que más han trabajado por la conformación de este Gobierno. Y, de hecho, vienen haciéndolo el señor Eguiguren, el señor Zapatero y el señor Rubalcaba, precisamente desde mucho antes del fatídico 11 de marzo en España. Esquerra Republicana de Cataluña ha sido el capo más exigente y el más complacido. Desde la cárcel, condenados por sedición, los dirigentes de Esquerra han impuesto la consolidación del golpe y la liquidación de la soberanía nacional. El señor Rufián ha exigido a Sánchez que al golpe de Estado se le llame conflicto político, y ya lo ha conseguido, y que se supere la judicialización del mismo. Vamos a ver, señores de Esquerra, eso que ustedes llaman judicialización no es más que la ley actuando contra los criminales que hay en sus partidos. Por lo menos hablen claro y digan que lo que ustedes quieren es impunidad para saltarse la ley y destruir el orden constitucional en España. Con un presidente como el que hoy pretenden elegir en esta Cámara, España será lo que los separatistas de todos los rincones pacten y voten, y el resto de los españoles tendrá que aceptarlo y pagar las cuentas de las diversas obsesiones nacionalistas. Entre ellos, los residentes en Teruel, muchos de los cuales verán cómo su voto, el que dará hoy usted, señor Guitarte, servirá para convertirlos en ciudadanos de tercera. Déjenme que hable con pena del triste papel que pretende hoy jugar el representante de Teruel Existe en esta farsa que estamos viviendo. Y digo con pena porque muchos españoles vimos con simpatía la elección del señor Guitarte como representante de los olvidados del Estado de las autonomías, de las víctimas de un sistema que venía premiando a los traidores y castigando a los que eran leales a España. Y se lo digo con franqueza, señor Guitarte, ninguna migaja, pero tampoco ningún mendrugo o ningún festín que le ofrezcan justifica una traición a España, porque España también existe, señor Guitarte. Probablemente la mayoría de sus votantes creían legítimamente, la mayoría de los votantes de Teruel Existe creían legítimamente que al estar representado el nombre de su provincia en el Congreso obtendrían privilegios que han obtenido otros de mala manera chantajeando a los gobiernos. Pero ahora van a ver cómo se convierten en una triste alfombra de esos mismos privilegiados. Espero que usted reflexione, señor Guitarte. Creo que todavía está a tiempo, y si no, que sus paisanos le pidan cuentas, que no tengo ninguna duda de que lo harán. De la misma forma que están a tiempo de evitar este Gobierno los diputados socialistas de Extremadura, de Andalucía, de Castilla, en definitiva del resto de España. De lo contrario, también tendrán que explicar a sus votantes por qué apoyan a un Gobierno que restringe libertades y derechos, que pone en peligro la prosperidad económica, que negocia con golpistas y que convierte a los españoles de sus provincias en parias que tienen que aceptar lo que los separatistas decidan. Y no lo reconocerán ustedes por la disciplina de partido, pero son muchos de entre ustedes los que lo están pensando. Y este proyecto de gobierno bolivariano, socialista, comunista, separatista y demás, claramente acreditado en su radicalismo, escuchando las palabras del señor Sánchez esta mañana, ¿cómo pretende imponer esa disparatada agenda que supone una voladura del régimen constitucional, el ataque a derechos y libertades de los españoles y de la misma soberanía nacional? Pues ya lo hemos visto con claridad, incluso lo hemos intuido en esta tribuna, sometiendo y pisoteando las instituciones democráticas. Muchas gracias. Ya durante la etapa de gobierno en funciones lo hemos comprobado, no solo por los ridículos desplantes a la corona, que a veces son casi infantiles y ridículos. Ayer mismo las presiones al Tribunal Supremo por parte del señor Garzón
que se perfila como ministro, y de la señora Lastra, la portavoz del Partido Socialista, que salieron rápidamente en auxilio de Junqueras y de Torra, respondiendo obedientemente a los que les decían que apretasen contra el Tribunal Supremo. Y hemos visto con vergüenza también cómo la Abogacía del Estado, en mitad del proceso, cambió su propio criterio, convirtiéndose así en la abogacía de Junqueras. Y gracias a esa pirueta hemos visto cómo el Tribunal Supremo se rendía negando el evidente delito de rebelión que todos habían sostenido, que había sostenido el juez instructor, la Fiscalía, que había sostenido la acusación popular, que había sostenido la abogacía del Estado hasta que el señor Sánchez se instaló en el Palacio de la Moncloa y que intuíamos en las palabras del rey cuando dijo que se estaba atentando contra el orden constitucional en Cataluña. Hemos visto también al Centro de Investigaciones Sociológicas convertido en una agencia electoral más del Partido Socialista, dirigido por un individuo que se ha dedicado a insultar a millones de españoles. Y ya en plena negociación, esta vez para contentar a sus socios, hemos visto a policías embozados que hacen visitas de cortesía a narcoterroristas aliados de Podemos y a los que, según el Gobierno de Bolivia, pretendían liberar de la Embajada de México. Estén absolutamente seguros de que descubriremos qué estaban allí haciendo unos servidores públicos cumpliendo las órdenes que ustedes les habían dado. Lo descubriremos con total seguridad. Pero quizá lo más escandaloso ha sido ver al Partido Socialista, no a un Gobierno, que estaría mal, al Partido Socialista negociando con los golpistas de RC el último escrito de la Abogacía del Estado. Y por último también, señora presidenta, hemos visto cómo esta misma Cámara se sometía para que consiguiesen el acta de diputados electos, aquellos que en vez de jurar la Constitución se habían expresamente conjurado contra ella. Pueden estar seguros de que Vox perseguirá en los tribunales todos estos atropellos contra las instituciones democráticas de la nación española, que no son de ningún partido, porque efectivamente son de todos. Y por eso no podemos considerar legítimo un Gobierno con tan clara vocación totalitaria y que será investido con los votos de diputados que realmente no lo son. Esta devaluación de nuestras instituciones, además de una senda antidemocrática, está siendo el camino para que otras instituciones y gobiernos nos pisoteen, como por ejemplo en Europa, donde otros gobiernos, en teoría aliados, han puesto en duda nuestra democracia, han humillado y cuestionado a nuestros tribunales y han permitido que los fugitivos de la justicia española estén hoy riéndose en Bruselas y riéndose del Estado de Derecho, viviendo a cuerpo de rey, o mejor dicho, a cuerpo de eurodiputado. Y no ha habido ni habrá una sola voz en este Gobierno que defienda nuestra soberanía y nuestra democracia en Europa, ni en ningún sitio, si es por este Gobierno. Y por eso, por ejemplo, nuestros vecinos marroquíes se gastan el dinero que el señor Sánchez les regala para controlar las fronteras en comprar tanques y helicópteros de combate mientras reclaman las aguas de Canarias. Y es lógico, porque cuando una nación no se respeta a sí misma, todos tratan de aprovecharse de ella, como bien vemos en esta misma Cámara. Señorías, enfrente de este proyecto fraudulento y traidor al que ustedes quieren dar forma de gobierno, hay una España atónita y preocupada. Una España sobrecogida que ve cómo las instituciones, gobierno, tribunales, parlamentos, que debían representarles, se han convertido en cuevas de traidores, de cobardes y de mentirosos. Pero España, frente a ese proyecto que no dejaba dormir al señor Sánchez y que ahora no deja dormir a los españoles, encontrará siempre un dique de contención. El dique de contención de Vox, de sus 52 diputados y de sus más de 3,5 millones de electores. Y por eso haremos, como ya les advertí en el pasado mes de julio, no una oposición leal, que no merece este Gobierno, sino una oposición leal al pueblo español y, por lo tanto, una oposición total y frontal a este proyecto antiespañol y anticonstitucional que algunos quieren poner en marcha. Frenaremos con todas las herramientas legales, judiciales y cívicas su plan liberticida y lo haremos en esta Cámara, lo haremos en los tribunales y lo haremos en las calles, como ya lo están haciendo los miles de españoles que hoy están preocupados a las puertas del Congreso en una manifestación espontánea convocada por un ciudadano. Y lo haremos el próximo
12 de enero a las 12 en los ayuntamientos de los pueblos y ciudades de toda España. De nada les va a servir, por cierto, que se empeñen en silenciarnos o en escondernos, como han hecho en este hemiciclo, repartiendo los escaños de una manera inaudita y ridícula en cualquier democracia. Es verdad que para diseminarnos por el hemiciclo han tenido que contar con la anuencia, el apoyo y que se hayan aprovechado del Partido Popular y de Ciudadanos, porque para intentar silenciarnos los socialistas, los populares y los de Ciudadanos parece que sí se ponen de acuerdo. Pero da igual, señorías, contra su grotesca ambición personal, señores del PSOE, de Podemos, de Esquerra Republicana, del PNV y de Bildu, Vox trabajará por una España unida en la que el orden constitucional prevalezca en todos los territorios y por un Gobierno que atienda los verdaderos problemas de los españoles. Un Gobierno que baje todos los impuestos que no se puedan suprimir y que recorte el gasto político, porque ese es el único camino para fortalecer la economía y para conseguir unos salarios dignos sin tener que cargar la factura a los que con todas las dificultades están creando empleo. Un Gobierno que proteja nuestra industria y nuestro campo, ahora amenazado por la competencia de productos extranjeros producidos con mano de obra esclava. Un Gobierno con coraje para defender nuestras fronteras y para expulsar a todos los ilegales. Un Gobierno que respete la libertad y la igualdad de todos ante la ley y que derogue las leyes que nos dividen y que proteja de verdad a las mujeres y a todas las víctimas de la violencia doméstica. Un Gobierno decidido a que los criminales sexuales y los terroristas no salgan nunca de prisión, digan lo que digan los tribunales supranacionales a los que ustedes obedecen. Un Gobierno que defienda la libertad, la familia y la vida. Un Gobierno que esté al lado de los españoles más desfavorecidos, que devuelva la seguridad a los barrios y devuelva los menas a sus países y a sus padres. Un Gobierno, en definitiva, al servicio de España y de los españoles. Concluyo. Señores del PSOE, les ha costado una moción de censura, 2 elecciones, millones de euros y trillones de mentiras instalarse en el Palacio de la Moncloa. Y los españoles vamos a pagar muy cara su factura, pero les aseguro que el recibo de la vergüenza histórica lo van a pagar ustedes. Va a ir, una vez más, a cargo del Partido Socialista. Y además no van a triunfar porque España es mejor y mucho más fuerte que todos ustedes y todos los representantes que mienten a los españoles. Señorías, la soberanía nacional reside en esta Cámara y en ningún otro lugar, en la sede de ningún partido y en ningún otro Parlamento. Y este no es un vago concepto de teoría política, es la posibilidad que tenemos los españoles para elegir nuestro futuro. Y quienes entre ustedes quieran arrebatarnos ese derecho y esa posibilidad, quienes traicionen la soberanía del pueblo español, quienes estén dispuestos a trocearla, tendrán que responder ante los tribunales y ante el pueblo español. Se lo puedo prometer y se lo prometo. Gracias, señora Abascal. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señorías, bueno, aunque parezca una novedad, señora Abascal, una novedad del año 2020, no es la primera vez a lo largo de la historia de la democracia de España en la que a esta tribuna sube alguien en representación de la ultraderecha. Ya sucedió con anterioridad con Blas Piñar, ¿se acuerdan ustedes? Pero sí es la primera vez que las derechas están pendientes de la palabra de la ultraderecha. Es la primera vez que tiene un eco amplio, el que le conceden las derechas con sus pactos y su complacencia.
Y es la primera vez que influyen en el debate nacional. Y no por ustedes, ni por lo que ustedes dicen, sino por lo que repiten desde el Partido Popular y desde Ciudadanos. Tanto que a veces, pues la verdad es que le he escuchado a usted, señor Abascal, y hasta incluso me ha parecido hasta incluso más moderado en el tono que el señor Casado, ¿no? Pero utilizan el mismo lenguaje lleno de exabruptos, de amenazas, de insultos y el mismo tono de espanto y de terror, ¿no? Hablan como si, en fin, y usted además lo ha dicho en muchas ocasiones, hablan como si fueran los portavoces del sentido común, pero todo lo que defienden está en el extremo opuesto al común de los sentidos de la mayoría de los españoles, ¿no? ¿Acaso, señor Abascal, señorías del grupo de la ultraderecha, es de sentido común tildar de dictadura progre a quienes defienden la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Acaso es de sentido común desproveer de recursos las casas que acogen a las mujeres que necesitan salir de su hogar para que sus maridos no las maten? ¿Acaso es de sentido común, señorías, dejar ahogarse a personas en el Mediterráneo? ¿Acaso es de sentido común, señorías, permitir que se siga marginando a las personas por su orientación sexual o se les califique como califican ustedes de enfermas a esas personas? Ustedes, señorías, citan a héroes nacionales como Don Pelayo, como el Cid Campeador o incluso como Blas de Lezo, para mostrar una supuesta fortaleza que en realidad no es tal. Nada más lejos de la realidad, señor Abascal. Ustedes son fuertes con los débiles y son débiles y sumisos con los poderosos. Son fuertes e incluso crueles. Cuando se les escucha, a uno se le hiela la sangre con las víctimas de la violencia de género, señor Abascal. Violencia de género, no violencia doméstica. Eso es de hace mucho tiempo, señor Abascal, de una España en blanco y negro que dejamos atrás hace 40 años. Ustedes son fuertes y crueles con las víctimas de la violencia de género, con los menores desamparados, con las personas a las que se margina por su identidad sexual o con los inmigrantes que huyen del horror. Y, sin embargo, son sumisos con los poderosos. No tienen problema en pedir la privatización de la sanidad, como se les ha escuchado, la educación, las pensiones, para que los privilegiados lo sean todavía más. Ni en bajarles los impuestos a los que más tienen, ni en mostrar su plena sintonía con líderes autoritarios, aunque vayan incluso en contra de los intereses de nuestro país. A ustedes les resulta difícil convencer con verdades, señor Abascal, y por eso recurren con frecuencia a las contraverdades, es decir, a las falsedades para alimentar un clima de alarma social y de odio. Le voy a explicar unas cuantas, señor Abascal. Ustedes dicen, la política del Gobierno genera un efecto llamada. Falso. Ahí están los datos. La inmigración irregular se ha reducido en un 50,5% en lo que llevamos de año, actualizados los datos al 15 de diciembre. Y, por cierto, vamos a seguir aumentando, y ese es nuestro compromiso, la ayuda oficial al desarrollo. Ustedes dicen, señor Abascal, que los inmigrantes cometen más delitos que los españoles y, especialmente, cometen más agresiones contra las mujeres y los homosexuales. Además, cito textualmente, ustedes dicen que el Gobierno esconde datos sobre la delincuencia de extranjeros. Esto es rotundamente falso, señor Abascal. En 2018, fíjese, señor Abascal, estos son los datos, el 76,3% de los condenados por un delito eran españoles. Además, los extranjeros condenados solo suponen un 1,43% del total de inmigrantes que viven en nuestro país. En 2018, el 73,9% de los condenados por delitos contra la indemnidad sexual eran españoles, así como el 79,7% de los detenidos o investigados por delitos de odio. Es más, le digo una cosa, señor Abascal, infórmese mejor, porque el Instituto Nacional de Estadística desglosa datos de procedencia por continentes. Ustedes dicen que la violencia de género no es un problema específico que haya de estar tratado al margen de la violencia que dicen ustedes intrafamiliar o doméstica. Esto es falso, señor Abascal.
Los delitos sexuales, 11.692 en 2017, 13.811 en 2018. 1.033 mujeres asesinadas por violencia de género desde el año 2003 hasta hoy, señora Abascal. El número, míreme usted a la cara, señora Abascal, cuando hablo de esto. El número de las mujeres víctimas de la violencia de género aumentó en el registro central del Ministerio de Justicia un 7,9% en el año 2018 hasta las 31.286 víctimas. En 2018, señora Abascal, el 62,2% de las víctimas de violencia doméstica fueron mujeres. Las denuncias falsas, dicen ustedes, por violencia de género afectan a millones de españoles. Más del 80%, dicen ustedes, de las denuncias se archivan. Falso. Las condenas por denuncia falsa en el ámbito de la violencia machista ascienden, escuche bien, señora Abascal, al 0,01% del total de las denuncias presentadas. Ustedes dicen que el Estado autonómico es un despilfarro. Falso. La gestión autonómica, por ejemplo, vamos a poner un caso, el de la educación, ha aumentado las tasas de éxito escolar, ha aumentado el número de estudiantes con formación superior en la secundaria en 23 puntos porcentuales, del 11% en 1992 al 34% en la actualidad. ¿Sabe cuándo se transfirieron las competencias de educación, señora Abascal? Precisamente en los años 90. Señora Abascal, ustedes mienten más que hablan y mira que hablan bastante. Y yo lo que le pregunto, señora Abascal, es si cuando miente, usted también miente por España. Sé de sobra, y al tenor un poco de lo que estoy viendo en su grupo, en su bancada, sé de sobras que yo no voy a convencerle ni a usted ni a sus compañeros de escaño. La verdad es que no aspiro a ello, señora Abascal, tengo que reconocérselo. Pero puesto que las derechas con las que pactan y se manifiestan, por ejemplo, en el día de hoy, guardan silencio y no se atreven a responderles, pretendo al menos que sus falsedades en esta tribuna no queden sin respuesta. Ustedes, señor Abascal, no libran una batalla contra el Partido Socialista. No se equivoque. Ustedes no libran una batalla contra el Partido Socialista ni con la izquierda, ni tampoco con los nacionalistas o los independentistas. Ustedes libran una batalla contra el tiempo, señor Abascal. Contra el tiempo. Porque las ideas que defienden, el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia, la penalización del aborto, el Estado clerical que defienden, el Estado centralista, todas esas ideas son las ideas, fíjese lo que le digo, señora Abascal, del partido al que usted antes representaba y defendía, que era el Partido Popular. El Partido Popular defendía todas estas cuestiones hace muchos años, al principio de la democracia. También el Partido Popular, señora Abascal, se oponía, por ejemplo, al divorcio. Se opuso también al aborto. Es verdad que ahora el señor Casado nos ha vuelto a, en fin, a alarmar a todos y a inquietar porque dice que si hay una mayoría parlamentaria revisará el aborto también en nuestro país. O al menos era lo que decía usted, señora Abascal, cuando no tenía barba, ¿no? Pero, en fin, el Partido Popular se oponía a eso, ¿no? Se oponía al divorcio, se oponía al aborto, se oponía al matrimonio de personas del mismo sexo y tenía sus reparos también con el estado de las autonomías. De hecho, ellos votaron, como le he dicho antes, en ese sentido, al título 8º de la Constitución. No lo apoyaron. Pero ahí tiene usted el entusiasmo, señora Abascal, con el que después han hecho uso de esas leyes muchos miembros significados del Grupo Parlamentario Popular. Y le digo esto, señora Abascal, no porque el Partido Popular y Ciudadanos sean la derechita cobarde, como ustedes les llaman con desprecio, ¿no?, sino porque la sociedad española afortunadamente ha hecho suyas esas leyes y ha ido arrinconando esos valores rancios, esos prejuicios que ustedes defienden. La ley es descabellada e irresponsable. Y le voy a decir por qué es descabellada e irresponsable, señorías del grupo de la ultraderecha. Señorías, por favor. Es descabellada. Señorías, guarden silencio, por favor. Señoría, respeten a quien tiene el uso de la palabra, por favor. El candidato a la presidencia del Gobierno de España.
Como les decía, señorías, la defensa de la involución y la marcha atrás en la historia podrá parecerles a ustedes histórica y heroica, señorías, pero en realidad solo es descabellada y irresponsable, y le diré por qué. Porque volver atrás hacia un Estado centralista, para regresar a una sociedad donde el Código Penal lo escribiera una confesión religiosa, porque para retroceder en una situación en que las mujeres bajaran la cabeza y obedecieran, porque para volver la espalda a Europa y a retornar al aislamiento, para erradicar la sensibilidad ante el medio ambiente y el cambio climático, para cargarse las pensiones públicas y el estado del bienestar como ustedes defienden, para venerar a Franco y a la dictadura. Para lograr todo eso, señora Abascal, ustedes tendrían que pasar por encima de la sociedad española. Tendrían que cargarse la democracia. ¿Y sabe lo que le digo, señor Abascal? Que eso no va a ocurrir. En realidad, señorías, el verdadero peligro del señor Abascal y de la ultraderecha es que sus ideas lleguen a influir y a ejercer poder a través del Partido Popular, como ya se está haciendo precisamente en ayuntamientos importantes como la capital de España y en gobiernos autonómicos. Por eso nuestra obligación, señorías, y lo vamos a hacer siempre, es hacer lo que el PP no se atreve a hacer: rebatir sus falsedades, alertar sobre el fanatismo que genera odio, defender la convivencia, la tolerancia, la diversidad, la igualdad, la libertad. Señora Abascal, míreme, defender la democracia. Gracias, señor candidato. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Abascal Conde. Yo estoy muy contento con la respuesta del señor Sánchez, porque creo que estamos avanzando. Me decía que le mirara a los ojos. Y yo recuerdo cuando nos estrenamos en esta Cámara que el señor Sánchez ni se dirigía a nosotros, ni nos contestaba, ni nos miraba, como tampoco lo hacía en ese debate de televisión en el que parecía que quería salir corriendo. Hoy hemos ido avanzando. Con 24 escaños nos ninguneaba, ahora insiste que le mire a los ojos. Como convoque otra vez elecciones, va a querer pactar con nosotros, porque todo le da igual. El señor Sánchez ha venido aquí a soltar un montón de porquería y de mentiras sobre Vox, y no me voy a esforzar en contestar todas ellas porque creo que vamos a tener mucho tiempo para poder confrontar datos, mentiras y fake news que propaga el Partido Socialista y muy especialmente Pedro Sánchez. Pero no ha explicado aquí lo que tenía que haber explicado. Y se lo han pedido otros portavoces parlamentarios. Se lo he pedido yo. Usted no ha explicado su mentira. Usted no ha explicado por qué engañó a los españoles. Porque yo estoy absolutamente en contra y no puedo estar más alejado de las posiciones del señor Iglesias. Pero creo que quiere el poder para algo malo y que a mí me parece peligroso. Más lejos aún estoy de las posiciones de los separatistas, que quieren el poder para destruir España. Y creo que esas organizaciones políticas deben ser ilegalizadas. Pero creo que lo quieren sinceramente. El señor Sánchez, ¿para qué quiere el poder? El señor Sánchez ha engañado a los españoles diciendo que no iba a pactar con unas fuerzas políticas y ha hecho exactamente lo siguiente. Suba aquí y diga exactamente por qué ha cambiado de posición al día siguiente de las elecciones. No ha hecho aquí ningún relato, ninguna explicación, ninguna justificación de por qué ha engañado usted a todos los españoles y muy especialmente a los electores socialistas. Y nosotros sabemos por qué lo ha hecho. Porque usted no tiene ningún escrúpulo. Yo le dije en el anterior debate parlamentario, en ese en el que no me miraba, que a usted le daba igual, Arre que so, Juana que es su hermana, y recuerdo
como la señora Calvo y ustedes se reían. Nos han dado la razón. Se presentaron a las elecciones con el lema «Ahora España» y lo que nos encontramos en este debate en Cortes de Investidura es «Ahora separatismo». Ahora el Gobierno de España depende de los separatistas. Es decir, el señor Sánchez no cree absolutamente en nada. Hoy ha venido aquí a decirnos literalmente que quiere una España descentralizada y federal en una Europa federal y unida. Es decir, la liquidación de la Constitución y de la soberanía española. Porque la soberanía no se puede trocear, ni en federaciones en España, salvo cambiando la Constitución, si ustedes lo logran, ni entregando nuestra soberanía a instituciones supranacionales. Porque ustedes al final lo que quieren hacer, y eso me sorprende en el señor Sánchez, es reemplazar nuestra soberanía nacional, este Congreso y este Gobierno, para entregar el poder a los oligarcas de Bruselas, a esos tan poderosos a los que usted se somete y a los caciques locales. Y me sorprende en alguien que tiene tanto afán de poder. Y al final llego a la conclusión de que a usted solo le interesa el Palacio y el Falcon, porque no quiere el poder para otra cosa. Usted quiere transitar. Y de paso se ve la necesidad de subir aquí a la tribuna, de ir a los debates parlamentarios y de insultar a diestro y siniestro, porque usted es el que ha insultado. Y nosotros no le hemos insultado para nada, le hemos descrito su mentira, su trampa a los españoles. Y usted debería subir aquí a explicar por qué les ha engañado. Porque lo que estamos viviendo en esta sesión es de extrema gravedad. Es una traición a la soberanía. Y se escuda usted en un eufemístico concepto de bilateralidad, cuando lo que está planteando son dos legitimidades y dos soberanías. Y nosotros no vamos a aceptar nunca que una región pueda decidir sobre lo que corresponde a todos los españoles. Y si el Partido Socialista quiere negociar con Esquerra, que negocie con los bienes del Partido Socialista y con las casas del pueblo, pero no con lo que corresponde a todos los españoles sin distinción, que es nuestra soberanía. Y además negocia con la dignidad de España y de las instituciones. Produce vergüenza tener que escuchar aquí a diputados que realmente no lo son y que se han conjurado contra la Constitución, pero que son diputados porque usted lo necesita. Y entonces tiene que salir aquí a insultarnos, porque es absolutamente incapaz de subir a esta tribuna y decirnos por qué ha mentido a los españoles. Y dice que Vox es la ultraderecha, habla de las mentiras de Vox cuando usted propaga todo tipo de mentiras, dice que estamos fuera de la Constitución cuando defendemos el orden constitucional, se atrevió a decir que negábamos el Holocausto cuando nosotros precisamente afirmamos que hay que combatir todos los totalitarismos, el nazi y el comunista con el que usted quiere pactar, que no niega ni los gulags ni las checas. Y dice que hay que aplicar un cordón sanitario, no a las personas, porque usted nos quiere mucho, usted es bondadoso, se le nota cuando aprieta la mandíbula. Pero que hay que combatir las ideas y aplicarles un cordón sanitario. A las ideas extremistas. ¿Es extremista el comunismo y el marxismo? ¿Ese al que ustedes renunciaron en 1979? ¿Es extremista el separatismo y la ruptura de España? ¿Es extremista depender de la abstención de los votos de los herederos de ETA? ¿Eso es extremista o eso no? ¿O es que para usted vale absolutamente todo, señor Sánchez? Y luego ha venido aquí con esa basura de que nosotros queremos que personas se ahoguen en el mar, que nosotros queremos que las mujeres sean violadas, que las mujeres sean maltratadas, sin reconocer que esa ley que llaman ustedes contra la violencia de género ha fracasado y no ha conseguido erradicar la violencia contra la mujer ni otras violencias en el ámbito familiar. Y sin reconocer que precisamente las mafias están muy pendientes de las ONGs a las que ustedes financian y ayudan desde el poder público, llamando a personas para que vengan, prometiéndoles un falso paraíso que no les podemos dar y luego tenemos que meterles en centros de menores donde hacen que la convivencia en los barrios sea imposible. Son ustedes los responsables de la tragedia en el Mediterráneo. Y son ustedes, señor Sánchez, los responsables de la violencia sexual contra muchas mujeres, porque lo que no es de sentido común, no, me van a tener que escuchar, no es de sentido común que a los violadores reincidentes, condenados una y otra vez, ustedes que se niegan a la prisión permanente, acepten que entran por una puerta de la cárcel, unos años después salen por la otra y vuelven a violar a mujeres. Y ustedes tienen una responsabilidad y nosotros decimos con claridad
que prisión permanente, ni revisable ni nada, para siempre en prisión aquellos que atacan a las mujeres. Así que díganos que defendemos peor a las mujeres que usted, porque usted tiene en su familia mujeres como las que tenemos los demás. Admita por lo menos que las defendemos igual y déjese de ese trazo de brocha gorda cuando luego no acepta que se use con usted. Ha presumido antes también de la larga trayectoria histórica del Partido Socialista. No presumía ni Indalecio Prieto cuando le decía a Juan Simeón Vidarte, vicesecretario del PSOE: no quiero hablar porque no sé si podré contenerme y no soltarle alguna andanada a Caballero, a Baráibar y compañía. Tan culpables han sido ellos como Falange de haber creado el ambiente para la sublevación. Y usted ha dicho también aquí algunas mentiras sobre nosotros. Y voy a aprovechar para recordarle de nuevo, porque usted no la conoce, la larga trayectoria histórica del Partido Socialista. En 1910, las amenazas de muerte a Maura en el Congreso por parte del señor Pablo Iglesias. ¿Es eso de lo que usted presume y de se siente orgulloso? ¿Presume de que el PSOE convoca una huelga en el año 17 que termina con decenas de muertos? ¿Presume de que en el año 31 el PSOE vota en contra del voto femenino y la señora Victoria Kent dice que es necesario que las mujeres que sentimos el fervor democrático, liberal y republicano pidamos que se aplace el voto de la mujer? Y que otra socialista, Margarita Nelken, sostenía también que la mujer española carecía en aquel momento de la suficiente preparación social y política para votar responsablemente porque estaban muy influenciadas por la Iglesia y por los confesionarios. ¿Presume usted del golpe de Estado del 34? ¿Presume usted de que Indalecio Prieto mostrara una pistola en este Congreso? ¿Presume usted de Largo Caballero y de su intención declarada de ir a la guerra civil cuando decía: quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados, pero si triunfan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada? Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros las realizamos. Esto lo dice Largo Caballero. ¿No habían presumido ustedes de la larga trayectoria histórica del Partido Socialista? ¿Por qué les molesta que se la recordemos? ¿O presumen del fraude en las elecciones que ganó el Frente Popular? ¿O presumen del asesinato de Largo Caballero a manos de la escolta de Indalecio Prieto? ¿O presumen, por cierto, ya que decían que iban a recuperar algunos bienes, del envío de las reservas de oro del Banco de España a Moscú nunca recuperadas? ¿O presumen de cuando la URSS, cómo se ríen, pero va a quedar en el diario de sesiones, cuando la URSS pidió moderación al gobierno republicano, Stalin llegó a pedir moderación al señor Largo Caballero y le pidió que respetase un poco más la propiedad privada? ¿O presumen de la creación de los GAL? ¿O de la corrupción en la época de Felipe González que tanta risa les da? ¿O la de los ERES? Sigan presumiendo ustedes de lo que quieran, porque no pueden presumir prácticamente de nada y, desde luego, no podrán presumir de lo que hoy están perpetrando en el Congreso, de ese ataque a la soberanía que les va a dejar un retrato histórico más feo que el que ya tienen. Gracias, señora Abascal. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Bueno, señora Abascal, en fin, usted continúa diciendo que nosotros vertimos todo tipo de falsedades, que ustedes dicen la verdad. Bueno, le voy a seguir diciendo algunas cosas porque usted el otro día, por ejemplo, hace un tiempo dijo que la legislación, por ejemplo, discrimina a los españoles en el acceso a la ayuda de vivienda. Y esto es falso, porque se le exige, decía usted, el arraigo. En la Comunidad de Madrid, simplemente, por citarle un caso, se exige tener la nacionalidad española o la residencia legal. El 65,17% de admitidos provisionales a las ayudas denunciadas, señor Abascal, en su conocido discurso, eran españoles. Los extranjeros vienen a operarse y la factura no se manda al país de origen, dicen ustedes, señor Abascal.
Además, con saltar la valla, usted ha venido a decir algo muy parecido hoy aquí desde la tribuna, te entregan la tarjeta universal. Falso. Para recibir la tarjeta de sanidad universal es necesario cumplir algunos requisitos, como ser trabajador afiliado a la Seguridad Social, por ejemplo, señoría. Y los migrantes que entran en España saltando la valla de Melilla no los cumplen. Los extranjeros que precisan atención sanitaria en España deben presentar un documento acreditativo del derecho a la exportación de la asistencia. En 2017, por ejemplo, se enviaron facturas por importe de 670 millones de euros. Si la persona no cumple los requisitos, se le obra directamente a ella la atención recibida. Ustedes dicen que no necesitamos inmigrantes para el sostenimiento del sistema de pensiones. Estará ligado a aquello que dicen ustedes de que hay que privatizar el sistema público de pensiones. Llegamos a escuchar hasta incluso a un portavoz económico del grupo de la ultraderecha decir que en España el verdadero problema lo tenían los ricos con el sistema fiscal. Pero, en fin, dice el señor Abascal y la ultraderecha que no necesitamos inmigrantes para sostener nuestro sistema público de pensiones. El Instituto Nacional de Estadística, la IREF, Naciones Unidas, Eurostat, estiman que para no elevar la ratio actual de pensionistas por trabajadores haría falta tener al menos 34 millones en 2050. La ley de violencia de género, ustedes dicen, discrimina a los hombres. Esto es falso. Las mujeres que cometen delitos no quedan impunes porque la violencia doméstica está recogida en el artículo 173 del Código Penal, entre otras normas. En todo caso, señor Abascal, desde el año 2008, el número de hombres muertos a manos de sus parejas o exparejas nunca ha superado las 10 víctimas. Y la violencia de género en nuestro país se ha llevado ya más vidas de mujeres que el terrorismo de ETA. Ustedes afirman, señor Abascal, que no son un partido homófobo, que es mentira que sean ustedes un partido homófobo, que, al igual que defienden la seguridad de las mujeres, defienden supuestamente también la diversidad de nuestra sociedad. Pero la señora Monasterio, su líder en la Comunidad de Madrid, firmó una petición para permitir lo que llaman terapias de reorientación de la orientación sexual. No se ha quedado contenta con ello, señor Abascal, y ha asegurado que los colectivos LGTBI generan cada vez más niños LGTBI. Y el Ayuntamiento de Murcia, donde ustedes gobiernan con el Partido Popular, ha promovido una subvención a una asociación que corrige la desviación sexual. Desde la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género, señor Abascal, y usted ha venido a decir lo contrario, le recuerdo las cifras, más que nada para que sea serio y riguroso, al menos en las mismas. No utilice contraverdades, falsedades, señor Abascal. Se ha reducido de 72 en el año 2004 registradas a 50 en el año 2018, el último año completo. Fíjese, usted ahora se ha erigido en la España uninacional, la España uniformada, pero usted tiene un pasado también, señor Abascal. Usted ha sido miembro del Partido Popular en el País Vasco. Y fíjense qué cosas decía el señor Abascal cuando estaba en el Partido Popular en el País Vasco. Y cito textualmente: los vascos, decía el señor Abascal, no decía las vascongadas, como ahora parece que dice la generalidad. Los vascos, decía entonces el señor Abascal, un recién llegado a la política, bienvenido, señor Abascal, los vascos podemos sentirnos afortunados, decía el señor Abascal, de vivir en una sociedad democrática donde se respetan las libertades de expresión, las libertades de participación política y los derechos lingüísticos de las personas. Y tenemos, decía el señor Abascal, la suerte de gozar de una amplísima autonomía política y de aportar nuestra esencia, nuestro olor, no solo al jardín de España, sino al jardín del mundo. Eso decía el señor Abascal, del Estado de las autonomías. En fin. En todo caso, señor Abascal, usted acaba de poner de manifiesto las enormes diferencias ideológicas que nos separan. Para ustedes España empieza y acaba en la Plaza de Colón y para nosotros tiene una diversidad que la enriquece. Ustedes piensan en una España anclada en el pasado y volcada hacia el pasado. Y nosotros en una España resuelta a responder a los desafíos del futuro, desde el cambio climático que no reconocen a la revolución tecnológica. Ustedes tienen una visión de la mujer como un ser sometido, dócil, y nosotros la vemos como seres iguales en derechos y en libertades. Ustedes siempre encuentran una disculpa para las manadas y para quienes atemorizan a los menores desasistidos.
y nosotros creemos que toda vida humana merece la protección. Ustedes reducen España a sus símbolos, pero desdeñan el valor de las pensiones públicas, de los servicios públicos. Se desentienden, en definitiva, del aire que respiramos o del agua que envuelve nuestras costas. Ustedes, señora Abascal, hablan mucho de hacer a España grande. Y escuchándole a usted y a su bancada, lo que es evidente es que España les queda grande, muy grande, señora Abascal. Pero siendo grandes esas diferencias, existe aún una mayor. Nosotros no descendemos ni descenderemos jamás al ataque personal, a la amenaza personal o a la incitación al odio personal como hacen ustedes. Fíjense, en los últimos días hay dirigentes de su partido que están entrando en una deriva peligrosa para la convivencia. Han comenzado, por ejemplo, reclamando medidas para ignorar el resultado electoral, han seguido con expresiones de odio y están ya en la incitación al ejercicio de la violencia. Sí, hablen, por ejemplo, con el portavoz que tienen ustedes en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca o con el concejal que tienen ustedes, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Cáceres. Aprovecharé, señorías, para explicar por qué proponemos que se levante, como en otros países europeos, un cordón sanitario a la ultraderecha que ustedes representan y lo que significa para nosotros un cordón sanitario. Para nosotros un cordón sanitario, señora Abascal, señorías de la ultraderecha, no se levanta contra las personas, sino frente a las ideas. Para nosotros un cordón sanitario tiene por objeto impedir que las ideas extremistas y fanáticas que ustedes representan no influyan en la sociedad a través de mayorías de gobierno. Pero un cordón sanitario no es romper las reglas de la educación y la convivencia. Por eso les invitamos a ustedes a mantener una reunión y ustedes se negaron a acudir a ella. Desgraciadamente, en España vivimos una situación singular. Los conservadores y los liberales se abrazaron a la ultraderecha y levantaron un cordón sanitario a la socialdemocracia, una de las fuerzas que ha traído la democracia a España y han estado en el centro de todas las grandes democracias de la posguerra. Yo me siento muy orgulloso, señora Abascal, de ser el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Y en eso nos diferenciamos también. Y le diré más. Algunos de sus representantes, de los que más se distinguen por su radicalidad y por su truculencia, desempeñó altas responsabilidades en cargos de confianza política en la Administración socialista. Me estoy refiriendo al portavoz del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. De lo que se deriva una conclusión bien clara, señora Abascal, que quiero que escuche. La superioridad de la democracia sobre el autoritarismo, porque eso hubiese sido imposible a la inversa. La democracia permite aprovechar todas las capacidades en beneficio del bien común y permite así enriquecer la convivencia. Señora Abascal, señorías del grupo de la ultraderecha, la democracia española es tan grande, que incluso ustedes caben en ella también. Gracias, señor candidato. Señora Abascal Conde. Gracias, señor Sánchez, por acogernos en el templo de la soberanía y por habernos permitido la entrada en esta Cámara. Gracias por su magnanimidad. Señor Sánchez, usted ha practicado aquí la estrategia del calamar, que suelta la tinta y huye por el mar. Todo para no contestar a la única pregunta que le hemos hecho. ¿Por qué ha engañado a los españoles diciendo que no iba a pactar con Podemos y con los separatistas y por qué lo ha hecho justo al día siguiente de las elecciones? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Abascal. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Muchas gracias, señora Abascal, señorías del grupo de la ultraderecha. Miren, le voy a decir una cosa bien clara, señora Abascal, si es que yo lo he respondido a esa pregunta hasta incluso sin haberme imaginado que me la iba a hacer. Yo he dicho que la composición de los grupos parlamentarios de este Congreso de los Diputados no la ha elegido el Partido Socialista, no la ha elegido usted, no la ha elegido nadie. La han elegido con su voto los españoles, con su voto los españoles. Y tan legítimos son sus escaños
como los escaños del resto de formaciones parlamentarias, señor Abascal. Ahora bien, yo entiendo que para el máximo dirigente de la ultraderecha esto sea imposible de entender. Gracias, señor candidato. Suspendemos la sesión hasta las 16 horas. Gracias.